Jueves Santo. Comienza el Triduo Sacro, los 3 días más solemnes de los últimos y angustiosos y mortales momentos de nuestro Señor en su existencia sobre esta tierra en cuerpo pasible. Por eso son los días más solemnes de toda la Cuaresma y dentro de la Semana Santa. Sin embargo, el Jueves Santo es también un día glorioso, la institución de la Santa Misa, en la que se confecciona la Sagrada Eucaristía, la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y también la institución del sacerdocio. Al contrario de lo que creen los modernistas, San Pablo nos dice claramente hoy en la epístola: cuando os reunís amigablemente, no es ya para la cena del Señor. 1 Corintios 1:20. La misa no es una cena. Habla la epístola de un ágape en donde había abusos, se venía a comer y a beber, algunos tenían, otros no tenían. Por eso, por esa injusticia, se escindió la cena de la Santa Misa. Se separó la comida del sacrificio propiamente dicho. En un mismo día nuestro Señor ordenó sumos sacerdotes, no simplemente sacerdotes, sino sumos sacerdotes, a los apóstoles, Judas incluido, primer obispo traidor, apóstata y hereje. Instituye entonces sumos sacerdotes, instituye obispos. Se escinde la parte sacerdotal propiamente sacrificial que gira en torno a la Eucaristía, es decir, a la Santa Misa, donde se realiza la consagración del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la parte eclesial de gobierno y de jurisdicción, de mando y de régimen del obispo, que en su sumo sacerdocio tiene el poder que no tiene el simple sacerdote, y ese poder no es delegado ni delegable poder de originar otros sacerdotes. No hay sacerdote sin sacrificio, ni sacrificio sin sacerdote, lo cual es un sacerdocio sacramental, a diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había sacerdote y sumos sacerdotes, pero no eran sacerdotes sacramental. Ofrecían a Dios los sacrificios, siendo el sacrificio la inmolación total de la víctima en aras al Señor, dueño de la vida y de la muerte. Por eso le rendimos culto a su suprema majestad y poder sobre el cielo y la tierra, dueño de la vida y la muerte. Eso es lo que se tributa en todo sacrificio a Dios, y sobre todo cuando la víctima es destruida totalmente, matándola en honor a la omnipotencia de la potestad divina. Ese es el acto de culto por excelencia. Y en el Nuevo Testamento ya no es el culto a través de la adoración solamente, sino que es a través del ofrecimiento de la víctima sacrificada, que es el mismo Dios encarnado, el Verbo hecho carne, que asume la naturaleza humana en la unidad de la persona divina del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y eso es lo que se inmola. Nuestro Señor en este día nos deja su testamento antes de morir, que es lo que hace quien está por morir. Nos deja su testamento y su herencia para que nosotros recibamos la gloria del cielo. A ese testamento lo dejó firmado con su sangre. Por eso en las palabras de la consagración se dice del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de fe. Porque es por fe que lo creemos, por la cual creemos que Cristo está ahí, que su sangre está ahí, bajo las especies o apariencias o accidentes del vino y lo mismo del pan. Por vosotros los apóstoles, y por muchos, judíos y gentiles, en remisión de los pecados. Porque la efusión de la sangre de suyo es indiferente al sacrificio. Un derramamiento cualquiera de sangre
como el producido por una herida, no es un sacrificio. Por eso, para que la efusión de sangre sea sacrificio, tiene que ser especificada. Y en el rito latino de la Santa Misa está perfectamente expresada y explicitada en la fórmula completa. Es en la expresión íntegra de la locución gramatical que se produce la esencia indicada por la fórmula de la consagración, para que se realice la transubstanciación. Si se llegara a alterar la esencia de la fórmula, no habría consagración. Cuando hay que explicar por qué la misa del Novus Ordo no es misa válida, es esta diferencia lo que hay que decir. Se trata de una fórmula alterada que no consagra, no significa lo que dice. Por eso está tan asociado sacrificio y sacerdote, y no ya sacrificio de animales, como en el Antiguo Testamento, sino del cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. En ese jueves santo anticipó nuestro Señor el estado de muerte de su cuerpo sin su sangre y sin su alma, y de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, habilitándonos para la vida eterna, la herencia que nos deja en testamento. Realiza así sacramentalmente la sustancia en ese momento histórico, en el Calvario, y lo anticipa el jueves santo. Pero nosotros, cuando celebramos la misa, no lo anticipamos, sino que lo renovamos, porque ya no es futuro, sino pasado. Entonces, en la Santa Misa se renueva o se retrotrae el momento en que nuestro Señor consagró su cuerpo y su sangre, aunque la fórmula lo diga en futuro, será derramada. Porque eso ocurrió el jueves santo de nuestro Señor, el día anterior en que moriría en la cruz. Es decir, el sacerdote retrae el momento histórico del jueves santo de nuestro Señor al pronunciar las palabras de la consagración. Nuestro Señor lo anticipa, mas nosotros lo retrotraemos. Renovamos el momento. Por eso se define la Santa Misa como la renovación sacramental del mismo sacrificio del Calvario. Cuando comulgamos estamos participando del sacrificio ya realizado en la Santa Misa. Eso es la comunión. No estaría bien llamarlo sacrificio eucarístico, porque no lo es, porque la comunión no es sacrificio, sino la participación en el sacrificio ya realizado en la Santa Misa. Entonces nuestro Señor puede hacer esa acción de anticipar su estado de muerte en el momento de la cruz, y nosotros lo podemos renovar, volver a hacer de nuevo, por esa característica sacramental del sacrificio. Porque físicamente, ni aunque Cristo pudiera volver a morir en el Calvario, ya no sería el Calvario de hace 2000 años, sino otro Calvario, y ya no sería el mismo sacrificio, aunque sea el mismo Cristo. Y el sacerdote no es que vuelva a matar a Cristo, ni Cristo está doliente como víctima guardando su dolor en sus llagas. No guarda el estado de víctima, sino el estado glorioso, porque Cristo es inmutable una vez que resucitó. Es más, cuando nuestro Señor consagra sacramentalmente lo puede hacer porque lo hace en sustancia, y ese cuerpo que está ahí es el cuerpo vivo y pasible y mortal de Cristo. Pero el cuerpo que se consagra en la Santa Misa es el cuerpo inmortal, impasible. Santo Tomás de Aquino dice que si se pudiera celebrar la misa en estos 3 días de pasión, en cada una de las especies el cuerpo estaría muerto, es decir, un cuerpo sin alma, pero no un cadáver. Cuidado con esto. Cristo nunca fue un cadáver, porque la divinidad permaneció en su cuerpo. Como hombre está muerto sin alma, pero la persona de Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está allí presente en el cuerpo muerto. El sacramento conjuga lo humano con lo divino, conjuga la materia con la gracia, y aquí con la sustancia de Cristo encarnado. En la Santa Misa hay una muerte real, reproducida, porque lo que se dice es la renovación del sacrificio del Calvario, ese estado que contemplaba Nuestra Señora la Santísima Virgen María al ver a su Hijo muerto en la cruz, todo descuartizado y ensangrentado,
y ese estado es el que se va a reproducir en cada misa sacramental y sustancialmente. Y entonces se reproduce el estado de muerte. En la Santa Misa hay muerte real, hay un estado de muerte. Pero no es que se reproduzca la muerte o que el sacerdote produzca la muerte, sino que el sacerdote renueva o reproduce sustancialmente ese cuerpo sin sangre y esa sangre derramada, y eso es el sacrificio de la Santa Misa, es la inmolación, la victimización o sacrificio de Cristo en la misa. Esta es la profundidad teológica inconmensurable de este misterio, que no se agota con las pobres palabras que estamos diciendo. En la llamada misa de Pablo VI no se significa el sacrificio inmolado y victimizador ni la transubstanciación, porque la verdadera misa es una victimización transustancial, victimaria del Cristo muerto, aunque según el momento en que se consagre, no ya por la virtud de las palabras del sacramento, sino por la real y verdadera concomitancia. Ese cuerpo y esa sangre van a estar en el estado actual en el que esté Cristo según su etapa mortal y pasible, así como lo estuvo el jueves santo, o muerto y sin sangre los 3 días en el sepulcro, o glorioso después de la resurrección y ahora. Que esto no confunda. Eso no es ya por la virtud del sacramento sacrificialmente realizado, sino por la real concomitancia de la actualidad del cuerpo y la sangre de Cristo, ya sea en el estado mortal en el jueves santo, o ya sea muerto durante 3 días en el sepulcro, o ya sea glorioso como en el domingo de la resurrección y ahora mismo. Pero hay un estado de muerte en la Santa Misa que se reproduce, y esto es muy difícil de explicar, porque el lenguaje se queda corto. Nadie ve la sustancia en el sacramento, es invisible como Dios, aun cuando la sustancia esté siempre presente, no se ve. Así como, por ejemplo, la sustancia del mar está siempre presente en el mar, pero no se ve. Como también está siempre presente en una gota de agua o en un vaso de agua, pero no se ve la sustancia del agua. Ninguna sustancia se ve, lo que vemos son los accidentes de esa sustancia que inhieren en la sustancia. Y a través de los accidentes se puede deducir que la realidad permanente que se ve a través de ellos es la sustancia que permanece y que le da realidad a la cosa. Pero la sustancia no se ve, aunque se conoce por abstracción de la esencia. Entonces, en la Santa Misa es la sustancia lo que se produce, lo que no se ve, y la sustancia no tiene medida ni peso, porque eso le corresponde a los accidentes de la sustancia que sí se ven. Por esa razón se puede producir maravillosa y misteriosamente el misterio de la transubstanciación, a saber, que toda la sustancia y entidad del pan se vuelve el cuerpo de Cristo, mas conservando los accidentes del pan. Y esto es un milagro. Lo que yo veo, a eso no lo puede hacer ningún cambio físico natural. Ahora es el cuerpo de Cristo, lo que antes era la sustancia del pan. Eso es un milagro que Dios obra en cada Santa Misa. Y por concomitancia real está la divinidad y está el alma. Pero porque esté el alma presente no quiere decir que no sea en el estado de muerte, que es lo que se produce por la doble consagración significada por las palabras que la determinan. Porque se puede tener el cuerpo y la sangre de Jesucristo para comerlo y beberlo como comida y bebida, y no ser un sacrificio, ni tampoco la comunión recibida es un sacrificio. Es imposible querer explicar tan brevemente cosas tan profundas. Si en lo que hemos dicho hay algún error, no nos molestamos porque nos lo señalen. Nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos. Se puede decir alguna cosa imprecisa o que no quede clara. Concluyendo, la Santa Misa es esa renovación sacramental del mismo misterio de la cruz, de la muerte de Cristo, sustancial y realmente realizado. Es un sacrificio sacramental o un sacramento sacrificial. Y así se produce misteriosamente en sacramento y sustancia, y de eso participamos cuando comulgamos,
dignamente como nos aconseja San Pablo. Esperamos así que quienes nos escuchen tengan una verdadera devoción a la Santa Misa, la verdadera misa, la tridentina, la de San Pío V, a perpetuidad, no la del Novus Ordo, que es inválida, porque no tiene la significación sacramental. Porque las palabras que hacen que las cosas estén en su lugar apropiado no las tiene la misa del Novus Ordo. Sus palabras no hacen que las cosas estén en su lugar apropiado y significan otra cosa, así como una infusión de sangre de una herida no significa un sacrificio. La misa del Novus Ordo no significa sacrificio, mientras que la verdadera misa, la misa tridentina, la de San Pío V a perpetuidad, sí. Y el pan y la sangre, como comida y bebida, tampoco es sacrificio. No se lo puede llamar sacrificio. Las palabras del Novus Ordo significan otra cosa, menos un sacrificio. La alteración de la fórmula de la misa del Novus Ordo consiste en quitar el Mysterium Fidei que Cristo dijo, y si se lo quita, se lo niega. ¿Cómo es posible que se pueda adulterar la Santa Misa? Se ama al pecador y se odia al pecado. En el aprecio y respeto a la dignidad de la otra persona, que es igual en naturaleza a la mía, no van implicados los sentimientos, pero no se puede respetar el error de esa persona. En este Jueves Santo, que todos podamos comulgar dignamente. Ninguno es un ángel, somos todos miserables y necesitamos de la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión es un remedio para nuestra miseria, porque seguimos siendo profundamente miserables, pecadores, débiles, frágiles, aunque tengamos los mejores sentimientos y deseos. Así somos, esa es nuestra realidad. Sabiendo que somos indignos de recibir el cuerpo sagrado de Cristo en persona, todos nosotros que somos miserables. ¿Por qué tener odio? ¿Por qué tener rencor contra el prójimo, tan miserable y tan débil como yo? Por eso Cristo nos manda amar a los enemigos, tan miserables como nosotros, y a amarnos entre nosotros, amarnos entre miserables. Amarnos en la verdad, en la verdadera doctrina, y si no entendemos esto, no entendemos nada. No entendemos qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, muriendo con sus brazos extendidos en la cruz, dejándonos su testamento, la Santa Misa, marcada, firmada, rubricada y escrita en su propio cuerpo por su misma sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. Viva Cristo Rey, viva el Sagrado Corazón de Jesús.